Asespod, porque no solo escuchan podcast, ahora los oyentes tienen voz. ¿Qué me estás contando? Hola a todos podcasteros, aquí estamos de nuevo en rigurosísimo no directo con el episodio ya número 3 del podcast de Asespod. Sí amigos, porque ahora no solo escuchamos podcast. Y sin más, ya voy a dar paso a todos los compañeros, estos compañeros que son los más cañeros del podcasting que conozco. Hola David, ¿qué tal estamos? Hola, buenas madrugadas. Bueno, buenas madrugadas, los que piensen la gente que estamos en madrugada, porque ya esto ya es por la mañana, porque estoy viendo amanecer ahí detrás de Agus. Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas, pues sí, ya amaneciendo porque cuando acabemos esto ya iremos a votar y no doy pistas del día. Sí, porque la gente tiene que saber que estamos en la madrugada del 22 al 23 de julio de 2023, o sea, que salga el episodio cuando salga, pero aquí estamos esperando ansiosos por meter esos sobrecitos en las urnas, al igual que estábamos ansiosos de que apareciera Óscar. Óscar, vamos a poner a toda la audiencia en entredicho, pero las pechugas yo creo que va a ser lo mejor que va a salir esta noche. Esas pechugas de pollo que acabas de hacer a tu hija, un saludo a tu hija por traerte a casa, porque ha sido ella la que te ha traído a casa, en realidad, y no tú a ella. Hola Óscar, ¿qué tal estamos? Hola, buenas madrugadas. Pues bien, aquí con los restos de las pechugas ya que al final me las voy a tener que comer yo. Y bueno, yo, Raúl, más conocido todavía como Doctor Genoma, intentaré conducir, como siempre, esta carretera sin fin, que es el podcasting, desde nuestro punto de vista, desde el oyente. Como siempre, el disclaimer, la advertencia de rigor. Todos nosotros somos oyentes profesionales, no podcasters profesionales. Hacednos saber todo lo que sea para que mejoremos, ya sea por Twitter, Facebook, si eres algo más viejunero, o Instagram o la propia web. Y valoradnos positivamente en Apple Podcast, iVoox o Spotify. Todo esto nos va a dar vidilla y eso se notará en los siguientes episodios. Ahora sí, vayamos con las noticias podcasteras. Noticias podcasteras. Bueno, pues comienzo yo con estas noticias y es que ha habido un movimiento casi inverso a lo que normalmente se suele escuchar en el podcasting, y es que el Descampado, ese pedazo de programa, hay que decirlo, que ha ido rebotando de productora a productora y que también lleva Sergio Mena, ha dado el salto a la radio. No es que haya dado el salto permanentemente de forma indefinida, pero sí ha tenido un salto de 3 episodios este verano en la radio, en la cadena SER. No ha sido solo, también ha sido acompañado de Kinky Haas, Marieta, y de Iván Martín, que a ese sí le conocemos bastante, de Roma Eterna y El Desguace. Y ha sido una noticia interesante, ¿no? Porque normalmente sí que hemos visto cómo de la radio pasan al podcasting, la mayoría, pero justo al revés, ¿no? Gente que sí que es verdad que tenía sus tablas, siempre han tenido sus tablas en radio, pero que el Descampado, pues es un podcast y de pronto ha pegado un brinco a la radio. Ya sabemos que Interés Te Quiero Andrés, ¿no? Estaban en el mismo grupo de producción del podcast como de radiodifusión. Pero a mí me ha molado porque ha sido una noticia, además como me gusta mucho el Descampado, no sé si os habéis dado cuenta vosotros de la noticia, pero vamos. No, yo no me había escuchado. Ha sido interesante. Pero bueno, esto es un movimiento que está claro que es para que descansen la radio convencional. Se van de vacaciones ellos y entonces contratan a los becarios como hacían antes. Sí, ¿no? Pues yo qué quieres que te diga, pero a mí me gustan más los becarios en este caso que los titulares. Que bueno, en fin... no sé, a mí estos movimientos sí que me han hecho mucha gracia porque ha sido como sorpresivo, ¿no? Y ahora ya está todo tan mezclado que es como que, venga, ahora vamos para atrás, ahora vamos para adelante. Y como ahora sí que nos interesa a ciertas productoras y empresas que el podcast y la radio estén unidas, pues mira, pues ya está. Y bueno, una noticia que influye aquí mucho en España
son las intervenciones de los políticos, de candidatos a la presidencia o por lo menos cabeza de cartel de ciertos partidos políticos en podcast. Y no en podcast de una índole política, que podría decir, dice, bueno, van a hacer un debate o algo. No. En podcast más o menos masivos o que relativamente lo estén petando, ya sea en un nicho u otro. Sonó mucho la intervención del presidente todavía del gobierno en aquel podcast que ya hemos hablado sobre la pija y la kinky, cómo tuvo su intervención y bueno, ha sido curioso. También otros candidatos y cabezas, como os digo, de la política española han ido picando en diversos podcasts y es algo que, bueno, sé que no... Pues yo que sé, que nos satura, ¿no? A todos. Ya hemos hablado antes nosotros aquí, Petit Comité, que la política y en momentos electorales también nos aburre un poco ver todo lo que hay en otros medios de comunicación y que además se nos metan en los podcasts. Es como, me cago en la mar. Pero sí que es interesante porque es el primer año electoral de verdad, general, de elecciones generales, en el que se ha podido escuchar de una forma u otra. Ya los sesgos que hay en cada podcast son los que hay. Porque también os digo, por lo menos los podcasts que he escuchado, a los sitios a los que han ido a dedito, ¿vale? Entonces también los sesgos que tiene la política en este aspecto han ido a lo fácil, ¿no? Han ido a su nicho particular dentro de su rango, bueno, de su orientación política, vamos a decir. Pero ha sido interesante, ¿eh? Yo los he escuchado porque quería escucharlo, ya que era la primera vez que se tenía la oportunidad aquí en España de escuchar a gente de este estilo, ya no solo hablando de su libro, sino también mostrándose de otra forma, que ha sido interesante. Que te gusta o no, ahí queda, ¿no? Pero por lo menos a mí es que me gusta mucho observar todo tipo de situaciones y me ha gustado. No sé, yo creo que la mayoría de vosotros no lo habréis escuchado, digo yo, pero vamos, yo os digo que aun pasando las elecciones, os aconsejo que escuchéis a alguno de ellos porque os van a sorprender. ¿Pero te ha gustado el cambio de registro de alguno de ellos hablando de o fuera del ambiente político? No. En realidad, ¿sabes qué pasa? Que a mí los políticos les tengo un poco así como que son actores en todos los aspectos, ¿sabes? Entonces, no me fío. O sea, no es imposible saber si lo que hacen es real o no es real cara al público y más en podcast como han elegido ellos. Pero bueno, me he enterado de cosas que supuestamente no van a mentir, ¿no? De índole personal o del pasado de cada uno que no lo sabía. Y pues está bien saber el pasado real de estas personas y a lo mejor entender un poquito sus motivaciones, ¿no? Y su trayectoria. Más que eso, pues bueno, luego en unos han ido más a pasárselo bien, en otros han ido más a hacer campaña de forma directa, pero vamos, en general ha sido interesante por eso, porque a mí me gusta también conocer un poquito a las personas y en este aspecto, pues cuando hacen campaña en otros medios de comunicación solamente ves el cartel que te presentan, no la persona en realidad, y bueno, no está mal. A mí es una cosa que siempre me agrada. Y sorprenderme, bueno, pues no, porque no me sorprende. La verdad es que la política es algo que siempre la tienes ahí con el rabillo del ojo cucao, así como dice, uy, dirá la verdad, no dirá la verdad, pero en este aspecto pues sí, ¿no? En el personal yo pienso que no mienten, porque es su vida, ¿no? Y ahí, en ese aspecto todos me ha gustado escucharlos. Sí, pero al final están yendo a un podcast que está preparado y que son de su cuerda. Claro. No es. Claro, no, pero por eso digo muy artificial. Que más allá de su campaña en el lugar donde han ido, que han ido a lo que han ido, quitando eso, lo que te quedas, yo por lo menos lo que me quedo es otra cosa. O sea, extraigo distintas cosas del propio podcast, no me quedo ni a quién va dirigido, ni a quién le va a gustar, ni que a mí evidentemente ninguno me va a captar más o menos por lo que digan, pero sí me entra esa curiosidad. No tenemos, a ver, de verdad, los que escuchamos podcast, pues nos gusta el salseo
y nos gusta ver un poquito más allá de lo que nos muestran y lo que hay detrás de las bambalinas, ¿no? Y las cosas de casa. Enséñanos a ver lo que hacen en la comida. A ver, enséñanos cómo el Presi hace, yo qué sé, unas pechugas de pollo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, alguna tontería de estas. Y mola. Eso es lo único que me ha gustado. Aparte de que, evidentemente, como oyente, y ya os he comentado, es algo innovador. Dentro de lo que cabe, poder escuchar a esta gente en lugares ya distintos. O sea, el podcast está ahí, se ha agarrado de una forma feroz para que la audiencia capte y se han dado cuenta que llega y ahora pues lo tenemos ahí. La política ha llegado a nuestros oídos y ha llegado para quedarse. Pero son, o sea, es un podcast diferente por cada candidato. Sí, yo he escuchado 4 intervenciones y cada una ha sido en un podcast distinto. Lo que pasa es que todos los podcasts, en cada podcast, son amigos del candidato, digamos, ¿vale? Entonces, no vayas a escuchar el podcast para hacerte una idea política, sino más que nada yo, por ejemplo, me he acercado por a ver cómo hablan y cómo se desenvuelven y qué es lo que han hecho en el propio podcast. O sea, pero lo has buscado, ¿no? ¿O te ha salido, hay algún directorio donde salgan todos los podcasts? A ver, el de la pija y la kinky no es que lo tuvieras que buscar, porque te salía en todos los lados. O sea, tirabas una piedra y salían 20 noticias sobre qué ha ido ahí. En los otros 3 no, en los otros 3 he tenido que buscarlos un poco, pero aún así salían en cuanto bicheabas un poco. Ya sabes que Internet es magia, y entonces ya te orienta y dice, oye, tú estás escuchando esto, pues igual te interesa esto también, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí. Bueno, dejamos un poco la política, vamos a pasar y ahora que nos cuente lo verdaderamente importante de estas noticias podcasteras que nos las trae David. Pues sí, lo más importante en las noticias de hoy es que ya tenemos las bases para el premio al mejor podcast del público del año 2023. ¡Aleluya! ¡Bien! Y encima por fin las vamos a poder explicar. No. Que siempre las publicamos y nunca las podemos explicar. Es verdad, siempre las tenemos que explicar después. O sea, cuando hay ya 20 haters y no sé qué, no se entiende, no sé qué, pues venga, dale, David. Pues muy bien. El premio es un premio único. Es una cosa que hay que matizar, que siempre se lía la gente de que si entregamos más de un premio, que si va por temáticas, no. Es un solo premio y es el premio al mejor podcast del público. El premio consta de diferentes fases. La primera fase comenzará a las 00 horas del día 1 de septiembre y finalizará el 15 de septiembre a las 23:59 hora de uso de Madrid. Como se puede votar desde cualquier sitio del mundo. Y en esa primera fase se votará un máximo de 5 podcasts y si se vota más veces el mismo podcast en los 5 huecos que hay para rellenar, los 5 podcasts, no puedes votar más que podcasts diferentes. Si pones el mismo nombre en los 5, entonces se contará como un voto. Y de esta primera fase saldrán 11 podcasts. En esa fecha saldrá publicada en nuestra página, en la página web de Asespod, saldrá el enlace para poder votar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la fase final comenzará el 25 de septiembre a las 12 y finalizará el 8 de octubre a las 23:59, también uso de Madrid. Puede votar cualquier consumidor de podcast, cualquiera que sea su nacionalidad. Lo único es que que se deberá votar únicamente a podcast de habla hispana. Los podcasts votados tienen que estar en activo al menos con un programa realizado desde el 17 de octubre del 2022, que fue cuando se entregó el premio el año pasado, y solamente se permitirá votar a una persona en cada una de las fases, porque es muy común que la gente repita el voto. Pues si repites 2 veces, te voy a borrar uno. Si repites más veces, te borraré todos. No te contará tu voto, porque entiendo que se hace de mala fe. Si no se rellena alguno de los campos que ponemos en el formulario, o se envían correos falsos o se vota más de una vez, el voto será dado como nulo. Y como la finalidad de la asociación es la difusión y la promoción del podcast, solamente se permite por bases ganar el mismo premio 2 veces, 2 años consecutivos. Si esto sucede, al año siguiente se avisaría al podcast en cuestión de que ese año va a estar excluido al premio.
Y esas son las bases que tenemos. No sé si queréis comentar algo sobre ellas. Lo de eliminar, lo que has dicho ahora mismo de si duplicaban una vez, eliminabas uno, y si lo hacías más de una vez, eliminabas todos. ¿Eso está redactado en las bases? Sí. Vale. No recordaba ahora. Sí, pues lo que os he leído son las bases que serán publicadas en la página web nuestra de la asociación y que podrá consultarlo todo el mundo. A ver, lo básico, que la gente en resumen. Sí. Va a haber una primera fase en los que vamos a poder nominar hasta 5 podcasts. Hasta 5. Que si se repiten entre esos 5 solamente constará una de esas nominaciones. Punto. Y la segunda fase, que es la fase final, de entre al menos los 11, porque puede haber 12 o 13 dependiendo de si los votos que se hayan sacado finales haya empates. Entonces no vamos a dejar fuera a ninguno. Se añadirán. Si hay a lo mejor 2 o 3 empates, pues habrá 12 o 13 nominados finales para ganar el premio. O 20. En esa o 20, sí, evidentemente, sí. O 20, los que haya. Entonces, esa es la segunda fase, donde se podrán votar hasta 2, ¿no? Como en otras ocasiones. Sí. Y ya está. Y eso podrá votarlo todo el mundo, no hay que ser socio de ninguna asociación, es un voto completamente libre, ateniéndose, eso sí, a los requerimientos de datos que vamos a poner, evidentemente. Sí. Y que, bueno, explica David, que es que siempre está un poco el salseo. Sí, eso no lo he comentado porque eso no lo pone en las bases porque no hay que ponerlo, pero uno de los campos concretamente es que hay que poner el número de DNI o el número de pasaporte. Esto es meramente para identificar a la persona y ver que no vota más de una vez. Esos datos quedan en la página nuestra, bueno, en nuestra base de datos particular, que no quedan ni siquiera en la nube. Y en cuanto finalizan los votos, ese archivo queda borrado, para que no quede constancia de nada. O sea que la ley de protección de datos, no os preocupéis por ello. Sus datos no serán usados para nada. Evidentemente, la seguimos a rajatabla y que no hay ningún problema, que no cedemos a terceros ningún dato y que todo se borra tal cual. Pues nada, que estén atentos todo el mundo, porque inminentemente van a empezar ya las primeras votaciones. Y Agus, levanta el dedito, comenta. Que no habéis comentado lo más importante. Por favor, lo sabemos, pero no podéis nominar el podcast de Asespot, ¿vale? ¿Cómo que no? Nuestra grandísima modestia, ya sabemos que somos el mejor, pero no nos nominéis, ¿vale? Bueno, sí, porque no hace falta que nos nominen, vamos a ganar este año. La mano negra. Y también quería decir que no hay que presentarse a nada, porque casi cada año, cuando hablan de nuestro premio en algún sitio, dice se han este año no me he presentado y comentarios así que, bueno, que aunque no te presentes te pueden votar, no hay que presentarse ni enviar ninguna candidatura ni nada. Claro, porque la fase esa de nominación, al igual que las votaciones, cualquier votación en cualquiera de las dos fases es completamente libre. O sea, nadie tiene que pertenecer a ningún lado, ni ser socio de nada, ni tener un grupo. O sea, si tú eres una escucha de podcast o podcaster y quieres nominar ciertos podcasts, pues ahí te pones. Y lo mismo para votar. Eso sí, que aquí parece que no, pero tenemos nuestras herramientas para captar ciertas tendencias, ciertas estrategias de búsqueda de votos y bueno, a ver, que también nos ponemos en contacto con los podcasters y en alguna ocasión vemos que existe un foro coches, algo así que veamos que pueda tergiversar un poquito las votaciones y a ver, que este premio sirve para promocionar el podcasting. Sirve para dar a conocer los podcasts, para otros podcasts a lo mejor que no se conocen o los que se conocen y el público quiere dar el premio a ese podcast, ¿vale? O sea que es el premio del público, el más transparente que existe por ahora y que estemos atentos por eso, porque es que va a empezar ya, que va a llegar ya el premio aquí, o sea, voy a tener aquí la estatuilla dentro de nada. Claro, y ese es el motivo por el que no damos dinero con el premio, para que la gente no se ofusque e intente hacer trampas de cualquier forma para ganarse ese dinero. Si no, pues igual dábamos, yo qué sé, 500.000 euros o
la casa es grande, no hay problema. O 2 bitcoins, evidentemente. Sí, y que todos los votos son revisados uno a uno, ¿eh? Eso me encargo yo y reviso todos. Y estamos hablando de más de 20.000 votos que envían. Y se miran todos los datos para que no nos la colen. Eso, aquí no hay inteligencia artificial que medie ni nada. Sí, yo soy muy artificial. Bueno, pues genial, ya llega la época más movida de nuestra web, ¿no? A ver si lo petamos otra vez los servidores, ¿vale? Que todo el mundo se ponga a nominar y a mover y que disfrute la gente promocionando su podcast, que se den a conocer y nosotros daremos mucho bombo, evidentemente. Es uno de los altavoces más potentes que tiene ahora mismo el podcasting de habla hispana y siempre nos lo han comentado, así que bueno, venga, que dentro de nada, atentos a las redes porque dentro de nada ya publicamos las bases y esto da el pistoletazo de salida. Bueno, pues vayamos un momento a cambiar y vamos a ver qué eventos para oyentes tenemos en este episodio. Eventos para oyentes. Bueno, pues yo tengo aquí un evento que será dentro de unos meses, pero ya que ha llegado la información, vamos a darla ya para que la gente se prepare. Y será el 31 de octubre en Barcelona, en el Teatro Victoria, donde va a haber un evento de 12 horas de podcasting. ¿De acuerdo? Con los podcasts La Vida y Tal, Calle 113 y Newt Project. Esta noticia se ha publicado en un medio escrito y también digital, típico de aquel lugar español, ¿no? de Barcelona, y tiene su salseo después, porque lo han dado como el primer evento de tal, le han dado un poco de enjundia a la hora de publicitar el evento, pero por lo menos aquí entra dentro de eventos para oyentes, porque bueno, aunque lo hayan publicitado de una forma u otra, sí que son podcasts que los conoce mucha gente, va dirigido en gran mayoría al público joven, porque los podcasts que van, los podcasters que van y los podcasts de que tratan mueven masas bastante. Y bueno, que es un evento de 12 horas, que si eres oyente de podcast y te gusta, pues hay un buen lugar para por lo menos disfrutar de directos si te gustan esos podcasts. Oye, y a este me tocará ir a mí, ¿no? Está en Barcelona. Pues... cómo mola a la 1 de la mañana. Pero si no sé ni quién son. Pues mira. Hombre, deberías, lo tienes al lado. Sí, pero son de otra onda. Tú aparcas la locomotora ahí al lado. No sé ni quién son. Seguro que no te sé dejan pasar. Si más de gente joven como tú. A ver, ¿tú sabes quiénes son, Raúl? No sabes quiénes son y sabes que no eres de su... No, pero los has escuchado, ¿no? Sí, hombre, están al lado de mi casa. Le vienen a comprar el pan todos los días. A ver, yo Calle 113 y Newt Project sí que los he escuchado. La Vida y Tal, es que Ana Milán no les escucho, pero yo conozco del podcast de hace tiempo, ¿vale? Pero los de Calle 113 es que son muy famosos. Y están en ese momento en el que ya los famosos y gente del mundillo de la comunicación quiere ir al podcast, ¿sabes? Es un podcast que ha nacido en YouTube. También os lo digo, porque viene de un arreón que dio Ibai, ¿vale? Entonces, bueno, es uno de estos podcasts que ganan la audiencia joven y por eso están ahí. Tienen su público y que seguro que lo van a petar. Estoy seguro porque hay mucha gente joven que les gusta y allí en Barcelona van a tener su público. Entonces, tenerlos allí en el Teatro Victoria, no he mirado el precio de las entradas, la verdad. Es una cosa que no he mirado. Pero bueno, luego tendremos para hablar un poquito en el salseo de esta noticia. Y ahora, pues que Agus nos dé a conocer algo insólito. Voy a adelantar, ¿vale? Porque nos ha llegado una nota de prensa, ¿vale? Con un evento. Así que, Agus, adelante.
Pues sí, una nota de prensa de un evento y también cerca de Barcelona, porque el 2 y 3 de septiembre se celebra la sexta edición de Pod Talks, el evento de podcasting el evento de podcasting y networking que se lleva a cabo en paralelo con el festival FanCon y es en el Teatre de la Vila de Palau y Solita de Plegamans. Es un evento gratuito, no requiere inscripción previa, pero es hasta límite de aforo. Así que si estáis por ahí, si sois fans, sobre todo el segundo día, que creo que hablan sobre la iniciativa Podgaming, pues si estáis por ahí y os gusta el tema de gaming, pues tenéis un buen evento que asistir. Que te corrijo un poquito, ya. Palau, Solita y Plegamans. Es que es bastante importante, ¿eh? Es que no... Lo digo por eso, digo, a ver si lo van a petar demasiado. Círculos cerrados. Ahí está. Vale, me has pillado que no hablo catalán en círculos. Como el señor Aznar, solamente la intimidad. A ver si me acerco por ahí. Es que es lo bueno que tenemos, es que somos de puntos completamente distintos de la geografía española y que tenemos aquí a un nativo. Óscar, tío, bien, yo tampoco lo hubiera dicho tan bien, ¿eh? Pues mira, a otro evento que puede ir también comisionado Óscar. Con pases de prensa voy a todos lados. Joder, macho. Ese es gratis. Ese... Qué tío, qué suerte tiene, macho. ¿Has visto? A ver si voy al final. Vas a llenar tu aforo con tu presencia. Ahí sí. No lo publicites, no vaya a ser. Así que voy para allá a prepararme el catering. No. Que no, tío, que lo puedes hacer tú, que a ver. El pollo a la plancha. Evidentemente. Unas pechugas. Una pechuguilla ahí, ¿eh? A ver, como último evento podcastero, yo tengo anotada la 4ª edición de 2023 de estas Pod Nights que vamos hablando durante los últimos episodios. Una jornada, aunque sea en plural, Pod Nights. En esta ocasión, esta 4ª, se podrá disfrutar del podcast A Micro Descubierto, que además va a tener como invitado al actor de doblaje y locutor Claudio Serrano. Sí, la voz de Batman aquí en España, que mola mucho, ¿no? Y bueno, aparte de eso, va a ser el día 8 de septiembre a las 8:30 en el Artistic Metropol de Madrid, en la calle de las Cigarreras número 6, y ya tienen abierta la posibilidad de comprar las entradas. Yo tengo aquí el enlace en Eventbrite. Y bueno, a ver, que aparte de Al Micro Descubierto, el evento en sí de Pod Nights en Madrid, que se tiene cerca, pues eso, que yo creo que si estás en Madrid y te gusta el podcasting, acércate, porque molaría mucho escuchar sobre todo, pues eso, a actores de doblaje como es este Claudio Serrano, y las jornadas que las organiza Jorge Marín, que tenemos mucho aprecio aquí también en la Asociación de Escucha de Podcasting, porque es un tío que mueve mucho el podcasting. Y bueno, en fin, nada más que decir ante esta noticia. Otro evento en Madrid, otra vez en Madrid. Si puedo, iré yo. ¡Toma! Sí, porque encima ya estuve en el primero y me lo pasé muy bien. Y hay una, aparte del podcast en sí que se escucha, lo importante viene después. Porque a cosa de 5 metros hay un bar y cuando finaliza el directo se va al bar. Y con la consumición tienes tapa. Importante. Oh, en Madrid. Oh, en Madrid. Eso es muy importante, porque sí, el podcasting nació en los bares. Sí, no en los videopodcasts ni en YouTube, que lo entendáis. Que así es donde se pasan la mayoría del tiempo los podcasters desde el principio. Pues genial, lo que pasa que es eso, ¿ves? Tenemos 2 eventos en Barcelona y uno en Madrid. Y ya está. Me cago en la mar. Voy a tener que hacer uno aquí en León. A ver si se mueve la gente. Pues perfecto. Como eventos ya no tenemos nada más. Si queréis, pues vayamos a los podcasts que lo están petando, ¿no? Podcasts que lo están petando. Pero petando.
Y bueno, pues como siempre, el que lo peta en esta sección soy yo, porque soy el que más pone estas mierdas, ¿no? Estos podcasts que lo están petando. Y en esta ocasión traigo uno que seguro que lo han escuchado muchísima gente, aunque de aquí lo dudo porque está sesgadísima esta audiencia que tengo como compañeros de podcast. Y es El sentido de la birra, que está presentado por Ricardo Moya, que en su momento fue iVoox Originals y ahora es exclusivo de Podimo. O sea, tienen ahí ese vaivén. Tiene, para que veáis un poco las cifras, 39.000 suscriptores en Podimo, 5.600 se quedaron en iVoox, pero es que tiene 223.000 suscriptores en YouTube. Es un podcast que se ve, sí, que se ve, pero tampoco hace falta verlo. Es una tertulia que se tiene a modo distendido, supuestamente sin demasiado guión, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Típica entrevista, pero en modo tertulia, donde Ricardo Moya pues elige a gente que está de moda o que pues tiene un público, y que la verdad es que son interesantes, son entrevistas interesantes, de modo de entrevista y tertulia, como os comento, en el que te acerca más a la persona antes que a lo que va a vender, ¿no? En tal caso de que fuera a vender algo. Más o menos, para que también sepáis, las publicaciones son bastante insistentes, voy a decir, ¿no? La periodicidad puede llegar a ser hasta de 3 o 4 capítulos por semana. O sea que para ser podcast de 1 hora rondando, tienes que ser bastante seguidor para escucharles todos y disfrutarlos. ¿Qué pasa? Pues que a pesar de tener 391 episodios por ahora, pues que no tienen feed, evidentemente, porque están exclusivos en Podimo, ¿no? Y bueno, describiendo, la de Podimo no me gusta, pero sí una descripción que tiene el podcast cuando estaba en iVoox, y pone que es lo que os he comentado, un programa de entrevistas presentado por Ricardo Moya, en el que los invitados hablan de su vida, su carrera o su área de conocimiento mientras comparten unas cervezas en un ambiente relajado, sin guión y sin tiempo límite. No sé si lo habríais escuchado este podcast, es de una tertulia, pero bueno, es interesante y sí que lo está petando porque ya os digo que es tendencia. Van tendiendo muchos comunicadores o gente de diversas ramas queriendo ir a participar al podcast. Veo que tu nivel de podcast que lo están petando siempre se encaminan hacia la monetización. Yo no sé si tú no serás enemigo. No, ¿por qué lo están petando? O sea, no es una cuestión de que yo escuche este podcast, señor David. Lo que pasa que es donde va la historia, ¿no? ¿Qué es lo que te recomiendan? ¿Qué es lo que hace que vayas? Pues la pasta. ¿Qué es lo que te pone anuncios? Pues la pasta. ¿Qué es lo que hace que haya suscriptores, aunque sea de pasta? Pues la pasta. Entonces, yo los números son los que veo y luego lo que sale como tendencia, sí que voy observando que se escucha también del público generalista, porque nosotros no somos público generalista, por mucho que nos pese, ¿vale? Somos escuchas de podcasting desde hace muchos años. Entonces tenemos un sesgo nuestro, porque ya lo tenemos arraigado. Pero los nuevos escuchas son los que les dan público y audiencia a estos podcasts que lo están petando. Y este es uno de ellos. ¿Qué queréis que os diga? Ya sabes, el potar, iba a decir. El petar es monetizar, ¿no? Eso es. El petar es monetizar, sí señor, sí señor. Y yo, como ya no quiero... Ya tenemos título para el podcast. El petar es monetizar. Pues me ha gustado. Y ahora dejo de hablar y doy paso a Óscar, que trae uno de los suyos. Óscar, este te mola, ¿no? Uno de mi nicho, sí. Voy a hablar de un podcast que no es que lo esté petando a nivel de podcast en sí, de número de escuchas. Bueno, tiene bastantes, pero no a niveles de otros que ha traído Raúl. Pero sí que empezaron siendo un podcast y a raíz de ahí pues se fueron ampliando hacia otros ámbitos. Estoy hablando concretamente de Tomos y Grapas. Ya estamos por aquí otra vez. Mike, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues eso, ya estamos por aquí otra vez, ¿no? Otra vez, ultimando cosas, asuntos. Sí, la verdad que sí. Es un podcast exclusivamente de cómics. También hablan en algunas secciones de series y películas, pero todo relacionado con los cómics. Y van por su 9ª temporada. Ellos empezaron, desde el principio se les notaba en cuanto a la técnica y al nivel de profesionalidad, pues se notaba un nivel bastante bueno, porque entre otras cosas, porque el que lo dirige, por lo visto, venía de la radio. Entonces, desde el principio siempre han tenido una calidad bastante alta. Él siempre es el que lo dirige, se llama Alfredo Matarranz, y desde el principio se ha rodeado de bastante gente haciendo el podcast. Algunos llevan desde el principio, otros se han ido renovando. Y bueno, aunque es una charla bastante amena, pues también a la vez es muy profesional. Bueno, por eso, por el nivel la calidad del audio que tiene es muy buena, y la regularidad. Yo creo que desde el principio han grabado prácticamente cada semana sin falta, excepto la temporada de vacaciones y tal vez en Navidad. El resto del año, cada semana. Incluso desde hace un tiempo para acá, hay unos podcasts que son de pago, que los hacen el fin de semana, por lo tanto ya son 2 podcasts a la semana. Cuando digo que se han abierto a otros ámbitos, es porque a raíz del podcast, que fue donde empezaron a sacar su canal de YouTube. Luego abrieron una tienda de cómics en Madrid, que para eso hay que tener una cierta inversión. No quiero decir que saliera del podcast, pero el podcast fue como un modo de lanzamiento. Empezaron ahí, vamos, la tienda se llama igual que el podcast. Y la guinda que lo corona todo, bueno, hace poco vi un vídeo donde nos mostraban su estudio de grabación, su setup, que es un local bastante grande, que es prácticamente una tienda museo de cómics. Tienen estanterías llenas de figuras relacionadas con los cómics, un montón de cómics por las estanterías, una zona de entrevistas con sofás y sillones, una mesa enorme para grabar. Y bueno, entre eso y todos los años que llevan grabando, por eso lo he metido en la sección de que lo están petando. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez. Creo que no, porque yo soy el más friki de aquí y no sé si vosotros lo habéis escuchado. Perdona, Óscar. Vamos a ver. Voy además a cultivar al público. Este podcast fue uno de los finalistas, tanto en la edición de 2015 sí, como la de 2017. O sea, en 2015 correcto, en Zaragoza, en la cual hubo 20 finalistas, como dijiste tú, Óscar, que podían ser 20, pues hubo 20 en Zaragoza. Y uno de ellos fue Tomos y Grapas, y desde ahí sí que me puse yo a escucharles. No soy asiduo porque tengo muchos podcasts que escuchar, pero sí que les escuché en su momento. Y después han repetido también como finalistas, aunque no hayan ganado el premio, en 2017, en las jornadas de podcasting de Alicante, allí donde entregamos el premio que estuvimos David y yo, que ganó la Escóbula, ¿no? Me parece. Entonces, es un podcast que tiene su público y, como dices tú, lo petan, pero es que no lo peta ahora, es que lo llevan petando en su nicho, pero es un podcast que lo llevan petando porque, como hemos visto, en iVoox tiene más de 20.000 suscriptores, que es una buena comunidad dentro de un nicho relativamente pequeño, ¿no? Que puede llegar a ser de la lectura de cómics. Así que, vamos, perfecto. No sé si el resto, desde aquel momento sí que los conozco, evidentemente, aunque no los escucho asiduamente, pero sí que los conozco. Y sí, lo del ese estudio de podcasting que tiene, pues es lo que dices tú. Vamos, yo lo primero que vi dije, Dios mío. Ahora mismo la gente no lo sabe yo, pero estoy metido en la casa de los de Big Bang Theory, tengo detrás, ¿vale? En la videollamada que estamos teniendo ahora mismo en Skype, y es otro museo lo que tienen aquí ellos. Igual que vemos la foto de la imagen que tengo yo detrás, lo de su estudio de podcasting, pues eso es una envidia para todos los amantes de los cómics, porque es un museo, lo que os he comentado. Tienen figuritas. Sí, parece más una tienda de cómic americana de toda la vida. Sí. Con sus sofás para leer la gente y todo, sí. Impresionante.
Pero bueno, pues ya nada, está. de aquí ya vamos a pasar a algo que se llama el recomendador. Vamos a recomendar algún podcast. Venga, vamos para allá. El recomendador. Vale, pues esta vez voy a recomendar yo un podcast y encima voy a seguir con la temática que ha estado contando Óscar hasta ahora. Y voy a recomendaros un podcast que se llama Flash, Escapar del Circo de Medianoche, que es un podcast de DC Comics. Ay, muchas gracias. De verdad, gracias. Este número se llama Central City Congo. Y acabáis de escuchar un ardiente solo de jazz a manos del flautista. Recuerda a Herbie Mann. Por ahora llevan 5 episodios, que son 4 realmente más el tráiler. Y según pone en el podcast, cuenta que Barry Allen, en su máximo esplendor en cuanto a poderes y fama, se siente muy cómodo siendo el héroe favorito de Central City. Pero ser Flash le obliga a decepcionar a Iris una vez más, y ella, harta, termina con la relación. Y eso, es un podcast de DC Comics que creo que le gustará a Óscar, si es que no lo ha escuchado ya, que seguramente sí. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido porque es una ficción sonora, está muy bien recreado, y es una versión española de un podcast que ya existía en inglés. Y la verdad, no sé si lo habrás escuchado, Óscar. Pues no lo conocía, ¿no? La verdad es que hay tantos que es casi imposible, pero las ficciones sonoras, es una ficción sonora, dices, ¿no? Sí, pero está muy bien realizado. Encima, las voces que ponen a mí me suenan mucho. Yo creo que son dobladores de series, de películas de cómics. Pues ya lo buscaré, la verdad es que tengo curiosidad. No lo conocía, ¿no? Sí, encima yo me enteré gracias a Rubén Gago, Crenecito, que lo puso por Twitter y me chocó mucho y me puse a investigar un poquito y está muy bien. A mí no es de los que voy a seguir mucho porque a mí los cómics no me gustan, pero está muy bien hecho y encima es gratuito. Tiene su feed, con lo cual es perfecto. Además van a tener un buen tirón porque justo ahora se está estrenando se ha estado estrenando durante estos meses la película de Flash y seguro que la gente está ávida por escuchar podcasts referidos a esa temática. Pero seguro. Después de ver la película, no sé si se le han quitado las ganas. Igual por salseo, ¿sabes, Óscar? Ya sabes cómo somos todos, ¿no? Vamos a ver qué dicen esto de Flash. Y van y lo escuchan. Pues yo lo voy a escuchar. Yo he visto la peli y voy a escuchar a ver qué tal la ficción sonora. David, lo único, dices que es la versión en castellano de un podcast que ya existía en Estados Unidos. Sí. No es un podcast como subtitulado. No, está doblado perfectamente. Es un podcast independiente que no tiene nada que ver, aunque tuviera... No, pero es que hay un podcast en Estados Unidos que no sé si se ha hecho a la vez, porque puede ser que sea a la vez por lo de la película de Flash, y que se llama así, es el mismo podcast pero en inglés. Vale. ¿Y es de la misma productora seguro. a lo mejor o no? Sí, es de DC Comics directamente. Los dos. Claro. Bueno. Seguramente lo habrán sacado para varios países, entiendo. Sí, no, pero no es como el de Doctor Muerte, creo que se llamaba, que era el podcast americano. Lo cogen, los episodios, y por decirlo así, los subtitulan, les ponen voces en español, doblando todo lo que dicen. Entonces escuchas la versión americana y no. Con voz en eco, ¿no? De estos a lo documental, ¿no? Sí, Vale, subtitulado, pero bueno, en formato... No, encima la producción es muy buena. ¿Sí? Tiene muy buena producción, sí. Vale. No, pues a mí me lo has vendido. Y se escucha genial. Sí. Estaría muy bien que para promocionar películas empezaran a hacer eso ahora. Hombre, ya lo está. Ya el podcasting lo están utilizando para todo. O sea que... Sí, ya veo. Mira lo que pasó con The Last of Us, por ejemplo, la serie, que iban semana a semana los propios creadores de la serie comentando los capítulos, según iban saliendo. O sea que... Y en España los del Ministerio del Tiempo no habían sacado un podcast también que añadía contenido.
Es decir, se hace poco porque igual es una inversión que no da rédito, pero, hombre, para los oyentes igual que les pueda interesar es algo de valor añadido. Hombre, lo que pasa es que se harán mucho. También. Se harán muchos en inglés y aquí pues no tiene la misma salida que en Estados Unidos. Y aquí pues hacer un podcast de series españolas, pues pocas series habrá que se presten a eso. Sí, pues pero por ejemplo, esa del Ministerio del Tiempo es una serie que yo es así. No he llegado a ver y tengo ganas de verla por cómo han hablado de ella, y encima si además hay un podcast que aumenta ese lore, ¿no? Del Ministerio del Tiempo, pues bienvenido sea. La verdad es que me está picando ya las dos cosas, ¿eh? O sea, aquí ahora mismo me habéis descolocado otra vez. Me ha hecho pum la cabeza y ahora ya estoy aquí buscando el podcast, que si la serie a ver dónde la puedo ver, y etcétera, etcétera. Y que además no sé si es perfecto para las grandes empresas que quieren hacer publicidad. No tiene más que crear un podcast en inglés y directamente pasárselo a diferentes idiomas de diferentes países y ya está. Estás haciendo una publicidad mundial del producto que quieras. En este caso, una película. Lo dicho. No sé si claro. Sí, depende del coste que tenga hacer todo, o la inversión que tengan que hacer para eso y la repercusión que tengan. Porque piensa que después es gente que escuche podcast, que sabemos que el podcast lo está petando y que hay millones y millones de oyentes, pero... Sí, pero en temática como los cómics, por ejemplo... Si es algo así de un nicho, sí puede. O incluso Star Trek, cualquier cosa de esa seguro que habría oyentes. Si hay nichos, sí, pero no es lo habitual. Sí, y antes que había más frikis que ahora, el podcasting por ratio me refiero, Uh-huh. O sea, seguro que, vamos, en aquella época, hace 10 años, por ejemplo, vamos, se nos saldrían los ojos de las órbitas. Y yo no os digo ya los oídos de las orejas. No sé si tendréis alguna más recomendación en este episodio. Tendremos muchas, pero yo creo que podemos pasar a hablar un poquito de la difusión de podcasts enviados. Difundiendo podcast. En esta ocasión lo que vamos a hacer es rectificar sobre el podcast que hablamos en el episodio anterior, Secretos Podcast, en el que comentamos que era un podcast sudamericano y hay que matizar. No es sudamericano. Para nosotros cualquier cosa latina americana es Sudamérica y no. Es un podcast centroamericano en el que intervienen Caballero Chapín, que es de Guatemala, y Manolo Matos, que es de Puerto Rico. Hay que matizar esto. Sí, muy bien, porque fui yo el culpable. Que me dejé llevar y dije sudamericano sin verificarlo, la verdad. No pasa nada, ya sabemos que aquí en España pues a todos nos gusta torear porque nacemos con un capote y la paella la comemos todos los días, ¿no? O sea, lo que pasa allí, yo creo que pasa aquí en muchas ocasiones, nos confundimos. Ha sido una errata. Pero escuchad el podcast, que es lo importante. Aquí hay que escuchar Secretos Podcast, que es un gran programa que entró dentro de nuestra difusión particular, que no tenéis más que entrar en asespod.org para informaros y poder... Eso, a ver, recordad un poquito, Óscar, David, ¿de qué va esto de la difusión para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando? Pues se trata de difundir podcasts recientes, de nueva creación, que tengan como mucho 2 meses desde su primer programa, y nosotros lo difundiremos pues a través de todos nuestros medios, de nuestras redes sociales, durante 2 meses. Cada vez que publiquen un episodio nuevo lo compartiremos con nuestros seguidores. Así de fácil. Genial, ¿veis? Si es que lo tenemos todo al alcance de la mano, del tap y del oído ahora. Por cierto, también voy a comentar una cosa. Entrad en nuestro grupo de Telegram, buscad en Telegram Asespod. Ese grupito con ese logo tan cuco, verde pistacho, súper reconocible, ¿vale? Y ahí os podréis unir y debatir todo lo referente al podcasting desde el punto de vista del oyente. Y ahora vamos un poquito a montarnos en un DeLorean, vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a hablar sobre podcast de otro tiempo. Podcast de otro tiempo.
Y en este caso, creo que Óscar nos va a traer un podcast ya no de otro tiempo, que podríamos decir de otra época, de otro casi milenio. O sea, esto es insólito, ¿no, Óscar? Pues sí, de otra época y de ahora, porque todavía siguen en activo y muy inactivo. Quería hablar de O Televisión Podcast, que ya van por su temporada 17, nada más y nada menos. Es un podcast de, como dice la palabra, pues de series. De vez en cuando hablan también de películas, pero básicamente es de series. Y a lo largo de los años, pues la verdad es que se han creado pues una legión de seguidores, yo creo que muy extensa. Yo creo que los conoce muchísima gente que escucha podcast. Y bueno, la verdad es que lo hacen muy bien. Yo no los escucho desde el principio porque no veo más afición a las series hasta más adelante de cuando empecé a escuchar podcast, pero desde que empecé a escucharlo pues ha sido uno de mis habituales siempre. Lo hacen, se nota que tienen mucha complejidad después de tantos años grabando. Ellos son el señor Mirindo, Javi el Fresco, Adrián Izquierdo y Alex. Y bueno, lo que sí que al principio creo que hubo otra gente. Yo a escucharlos al principio no, pero hablando con Mirindo sí que me contó que habían unos chicos antes que ellos, creo que eran Jordi y Xavi, creo que eran. Y eso, y luego entró Mirindo, luego entró Javi y ya se hicieron cargo ellos del podcast más adelante. No sé cuánto tiempo pasó, pero eso. Yo sí que los escucho, lo que pasa es que es una mierda porque acabas con un listado de series para ver, aunque eso sí, tienen todo éxito, porque me recomendaron en un episodio Ted Lasso y la verdad es que la empecé a ver gracias a su recomendación y encantado. Sí, no es que el podcast sea una mierda, sino que nos genera a nosotros malestar y ansiedad. Ah, no, claro. Porque sí que es alucinante. Yo también, los sigo desde muchísimos años. Yo creo que desde 2009, aproximadamente 2010, los sigo a rajatabla. Además, a mí me enviaron en una web que tengo por ahí, ¿no? En la podcastfera.net, donde recopilaba estudios de podcasting. Y rápido, en la primera jornada de estudios ya me llegó su foto, ¿no? Porque yo pedía la foto y ahí se ve a Jordi, al señor Mirindo, ¿no? A Javi, a Adri y a Alex en su estudio de grabación. Y dos cosas. En primer lugar, chapó, porque llevan desde 2006 pim pam, sin fallar. Aunque se quejen, como escucháis en los episodios, de hace mucho que no grabamos, y los quehaceres son los que son. Y yo creo que todos los que escuchamos el podcast lo entendemos. Más aún porque nos da tiempo a recuperarnos de todas las series que nos hablan en el capítulo anterior. Que eso es lo importante, es como decía Agus, ¿no? Porque es que es alucinante, a mí también. Además, la edición del podcast tiene su mérito, porque por sí sabemos que Jordi, el señor Mirindo, es muy metódico en esto. El audio es exquisito, no tengo más que decir, pero además edita los capítulos de forma que si tú tienes un podcatcher, un gestor de podcast, puedes ir viendo en tu pantalla de lo que están hablando. Por ejemplo, una serie que no sabes, ¿cómo ha dicho que es la serie? Según están hablando, miras el podcatcher y el capítulo te muestra el nombre de la serie, ¿no? Es algo que ayuda muchísimo y que siempre recomiendo. También yo o Televisión Podcast, porque yo creo que es un referente en el habla hispana de las series ahora mismo y espero que siga. Y luego las musiquillas que se han inventado para las secciones que las conoce todo el mundo. Cortinillas, eso, sí. las cortinillas. Pilotos. Sí, tío, es que se me mete en la cabeza. Ya está, ¿no? G. Ya está. Y ya está, joder. Ya está, Óscar. Ya está, vámonos. Vámonos a lo importante. Bueno, pues después de hablar de series, vamos a bajarnos de nuestra máquina de tiempo y vamos a la actualidad. Vamos con nuestro salseo podcastero. ¿Debates? ¿Debates de qué?
Ah, debates de salseo. Y lo primero, para darnos a conocer un poquito mejor, ¿no? Y darle un poco más de enjundia al premio As Spot, hemos pensado que podíamos decir al menos uno, no sé si 3, pero al menos un podcast que seguro que cada uno de nosotros hubiéramos querido que hubiera ganado el premio As Spot. ¿Puedo empezar? Venga, yo? Ataca. Que yo tengo uno y que seguro que ya sabéis cuál voy a decir. Yo digo Luces en el Horizonte. Ah, lo sabía. Yo digo Luces en el Horizonte porque es uno de los podcasts... sabías, sí. Óscar, te lo he quitado. Que más veces ha participado, más veces ha estado en los finalistas, más cariño yo creo que relativamente se le tiene, porque lo hemos seguido bastantes y además Luis es un tío, hay que decirlo aquí, de puta madre en cuanto al podcasting. Ha tenido sus movidas intentando grabar y todo. Se lo ha currado muchísimo y sigue ahí. O sea, es un podcast con solera que sigue dándolo todo y es uno de los preferidos y ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Para mí, Luces en el Horizonte, por lo menos, debería haber ganado en alguna de las ediciones. Y ahora paso la pelota. Es el eterno finalista. Sí, es uno de esos honoríficos, ¿no? De los que podríamos darles el diploma, sin duda. Pues yo voy a decir ahora, un par. Uno porque ha desaparecido ya y es Podcinema. Bueno, no ha desaparecido. Ahora lo que pasa es que ahora solo habla de bandas sonoras de música. Y antes pues era el que a mí me gustaba más, uno de los podcasts que más me gustaban en su momento, por no decir el que más. Como yo decía, el mejor podcast de cine del mundo mundial. Pues eran Podcinema, estuvieron a puntito, creo que un año quedaron terceros. Estuvieron por ahí muy cerca. Y eran dos cuñados, pero literal, porque eran familiares cuñados. Y lo hacían de una manera pues muy cercana, muy amena y y además se notaba que les gusta y que sabían de lo que hablaban y yo me lo pasaba muy bien escuchándolo. Y el otro, uno que es también de lo mismo casi, lo que pasa es que no solo tocan cine, tocan también serie, literatura, cómic, Destino Arrakis. Ese ahora se podría decir que hoy en día es mi podcast favorito, el que escucho más. Son un grupo de amigos que se pueden hablar de los temas que he dicho, cine, series, cómics, y lo hacen de una manera pues que los escuchas y te sientes que eres colega suyo, ¿no? Lo hacen de una forma muy divertida, muy agradable de escuchar. Y esos son mis dos. Pues es que se lo daría premios a podcasts muy cercanos o de amigos y sería bastante parcial. Entonces, no. Bueno. Claro. A ver, en esto consiste, Agus. O sea, si son los que te gustan, tampoco importa que tengan... No porque tengan más gente si o no, merecen, pero igual sí que igual no soy tan imparcial que con lo que sí sería con otros podcasts. Por eso es los podcasts que tú quieres que hayan ganado, no es lo Como si fueran los primos de la asociación. ¿Cómo, perdón? Tú hazlo como si fueran los primos de la asociación podcast. Ay. Ahí metiendo. Sí, señor. No, pues así invita a la casa. Invita a la casa o invita incluso a la casa. Zafarrancho Podcast. Son dos podcasts que... Zafarrancho, mira, pues a mí Zafarrancho, por ejemplo, no me parece que seas tan parcial en ese tema. O sea, yo lo veo mi objetivo, ¿eh? O sea, es un podcast que mirando para atrás y viendo la trayectoria y el contenido, yo creo que todos los que estamos aquí, más o menos, sí que le daríamos un voto. Claro, lo que pasa es que la temática de Zafarrancho Podcast, historia, es más mainstream. Bueno, mira Istocas. Por eso. Sí, pero mira Istocas. Istocas, Casus Belli, ¿cómo le llaman? Hasta Roma Eterna. O sea, de esos hay muchísimos. Hicieron y lo único... Claro. Sí, digo que hicieron un directo histórico gracias a nosotros con Istocast, por ejemplo. una JPOR.
2 podcasts de historia siendo un podcast histórico. Ese juego fue, vamos. ¿Has visto? Hilando ahí. Oíste, por si no lo sabías, Truji, has hecho un vínculo entre esos 2 podcasts, Pod Cinema y Destino Arrakis. Creo que en los 2 salía Abraham y Thompson. Sí, lo sé. Antes he escuchado que hablabais de eso, sí que el gallego, pero pues Cinema son de Zaragoza. Sí. La podcastera zaragozana, ¿dónde está metida ahora? Están desaparecidos. Se quedó en 2015 ahí. Solamente queda Ucho. ¿Verdad? Sí. Yo soy socio, pero bueno. Y yo también. Bueno, pues yo... A ver, David, eso. Venga, yo... Habéis dicho tú 1, el otro 2... Yo voy a decir 3. Y ya está. Toma. Y voy a decir 3 podcasts que me hubieran gustado que ganaran. Aunque no ganaran. Pero son los que yo quería que hubieran ganado. El primero es en el 2017, Azul Chiclamino, que es un podcast de un mexicano que se llama Rodrigo Job, y fue el primer finalista que era de fuera de España. Y por eso me hubiera gustado que ese año hubiera ganado. Aparte porque el podcast me gusta mucho, era el primero que salí. Y encima en la primera fase tuvo un montón de votos, y sin embargo después en la fase final no tuvo, creo que tuvo poquísimo, a lo mejor menos de 10 y todo. Me quedé flipando, siendo que en la primera fase tuvo un montón. Y ese me hubiera gustado que hubiera ganado. Otro que también me hubiera gustado que ganara en el 2018, o en otros años, porque también ha sido otro eterno finalista, es Todopoderosos. Que eso me imagino que sí lo conocéis, ¿no? Sí. Porque ese también es muy raro, y es porque ellos no estaban moviendo nada a su gente, claro, para que les votaran, porque ellos tienen un montón de escuchas. Y el tercero que me hubiera gustado que hubiera ganado es el del año pasado, y es que me hubiera gustado que ganaran Mientras te hacías el eyeliner, de Arantxa Castilla-La Mancha y Horacio Crujiente. Y me hubiera gustado que hubieran ganado para dar un poquito más de visibilidad al colectivo LGTB y todo esto. Y lo malo es que es un podcast que ahora se han hecho de pago, con lo cual ya no lo escucho. ¡Ay! Se han pasado al lado oscuro. Se hicieron del lado oscuro. Totalmente. Vaya por Dios. Bueno, les habríamos quitado el premio si lo hubieran ganado. Bueno, pues fijaos, cada uno hemos dicho de nichos distintos, de tipos de temáticas completamente distintas, y solo somos el 50% de esta junta. O sea, que es que imaginaos la diversidad que puede llegar a haber a la hora de querer que un podcast gane el premio del público. Así que lo dicho, estaos atentos y entrad en asespod.org, porque dentro de nada ya empiezan las votaciones. Que participen y movedlo, vosotros oyentes, porque vais a hacer, pero bastante, no sé, vais a motivar sobre todo a los podcasters. Van a estar muy agradecidos y van a ver cómo el público en este caso da rápidamente un feedback, y es algo que se aprecia muchísimo. Y si queréis ver cómo se aprecia, escuchad a los últimos ganadores del premio Asespod, cómo han dado la vuelta al premio para que todos los componentes lo pudieran tener en la mano. O sea, a ver, muy bonito, muy bonito. Bueno, pues vayamos a otro salseo que tenemos en mente, y es que hay algo sobre créditos dados al podcasting. ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué pasa? Sí, al poquito de grabar el otro episodio, salió una noticia de que iban a dar dinero al podcasting. Toda la gente decía, por fin, vamos a cobrar dinero por grabar un podcast, ¿vamos? No. No es así. Todo lo contrario. Es un error. Lo que quieren hacer, el gobierno ha puesto en marcha una cosa que le llaman espacio audio, que es para impulsar la industria cultural y del podcast en España, y van a inyectar 160 millones de euros en préstamos en condiciones favorables. Es decir, préstamos ICO. Con lo cual no significa que te den un dinero, sino que te prestan un dinero que después tienes que devolver. Eso es lo más importante. No van a dar dinero gratis. Pero espera un momento. A ver, ¿y yo puedo pedir un préstamo para auriculares? Porque es que me lo dejo, ¿eh? No. O sea, a ver de qué va esto de los préstamos. ¿Para qué? Sí, por eso. Es que Cuéntanos. si todo esto, los objetivos del espacio audio era
fomentar más industria, más contenidos, que sean más internacionales los podcasts, con alianzas particularmente con Latinoamérica, un mejor acceso a la financiación para el sector financiero y contribución a la inversión privada, y mejorar formatos. Eso es lo que pone lo que es el acta. Y la línea de acción y medidas que van a adoptar es para fortalecer las industrias del medio del audio. O sea, se acabó. Con esto ya está claro de que no van a favorecer el podcasting, sino a la industria del medio del audio. Porque lo que quieren, sus principales... lo que quieren hacer es vertebrar el sector. Es decir, ya van a empezar a hacernos un organigrama, favorecer la profesionalización, mal, favorecer el acceso a la financiación, como hemos dicho antes, apoyar la aplicación de tecnología digital en la producción y sensibilizar en materia de sostenimiento y sostenibilidad medioambiental. Y van a mejorar los instrumentos de financiación y fiscales, es otro de los matices que ponen, con lo cual, si está ya el fisco ahí, el que tenga cualquier ingreso va a estar controlado. Reforzar las buenas prácticas y adecuar el marco regulatorio, con lo cual quieren hacernos ya unas normas de cómo tenemos que hacer el podcast y de qué podremos hablar y de qué no. Mientras pidas el crédito. Hombre, pero eso hasta ahí. Sí, bueno, quieren hacerlo para toda la estructura del podcasting. Bueno, pero mientras estén dentro del marco de... Aunque no pidas el crédito, porque van a crear industrias para que gestionen ellos todo eso y quieren crear un marco legal sobre el podcasting. Porque quieren estudiar posibles mejoras en el marco regulatorio y las buenas prácticas, con especial atención al ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Vale. Con lo cual allá quieren crear también un registro de voces para que, según dicen ellos, para que el creador tenga sus derechos, cosa que me extraña mucho, y después consultará regularmente a los actores del ecosistema del audio y promoverá la creación de un foro especial del audio propicio para la consolidación del asociacionismo en el medio del audio, primando una representación plural. O sea, que nos van a fichar. Claro. A ver, es que... esa es la cuestión. Pues si quieren que se fomente el asociacionismo, lo que tienen que hacer primero es hablar con las asociaciones que están ya. Con lo cual, la Asociación Podcast y Asespod, que llevamos desde el principio, tendrán que llamarnos para que les contemos cuál es la historia real sobre el podcast. ¿Cuánto has dicho? 100 y pico... Perdona, Óscar, un momento. O sea, 100 y pico millones... O sea, 160. Pues 100 son para nosotros. O sea, yo lo veo. Yo 100 los gasto en auriculares. O sea, como oyente... Sí, pero es que no hablan de nada sobre el material. Es que es más financiación sobre empresas que vayan a... Es decir, para la SER, para Podimo, para iVoox. Que los oyentes nos van a salpicar porque nos van a ir orientando y vamos a terminar pues escuchando lo que ellos quieran, bla, 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 bla. Sí, con lo cual, ese es para mí es el fin de la era de la libertad que teníamos en el podcasting. A partir de una vez que empiecen a vertebrar y que quieran ellos ya estructurar y poner unas normas sobre de qué hablar y cómo hablar, ya el podcasting ya no va a ser el podcasting que existía antes. Porque hablan incluso de formación, con lo cual, ¿qué quieren hacer? Como con el periodismo, que uno no pueda ser periodista si no tiene la carrera de periodismo. A ver si vamos a tener que generar nosotros un carnet de oyente o de escucha de podcasting. Sí, siempre me pueden poner de ejemplo de cómo no hay que hacer un podcast, por ejemplo. Eso, pues podrían tener una asignatura entera todo un año. Y lo que pasa es que a ver si nos van a obligar a hacer elecciones en las spot y nos quitan la presidencia eterna. Aquí las normas ya vienen bien claras, que los miembros fundadores somos fundadores hasta el final y somos miembros de la Junta de por vida. Bueno, aparte de esto, lo de los créditos, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Desde el punto de vista nuestro de oyente, es lo que está haciendo la industria. O sea, nos van a guiar y van a crear industrias para que se guíe a los escuchas. Estamos escuchando ahora con los podcasts últimamente que lo están petando, ¿no? Entre comillas, que bueno, en fin, son proyectos de marketing directamente y ya está. A ver, a mí me entristece, ¿no? Pues, claro, porque si van a crear unos créditos para generar empresas o promover la empresa del podcasting
Claro. Bueno, y son créditos, ¿sabéis? Es que O sea, esto puede ser para que ya directamente sean todas como Podimo, de que todos sus podcasts sean privados y que solamente lo puedas escuchar si les pagas. bueno, Y que empiecen a captar a todos los podcasts que ellos quieran. Y una vez que ya les tienen captados, ya son ellos dueños del pues ese es el futuro que nos toca. O sea, como oyentes, a pagar, clink, clink, y se acabó. Es que Y te dicen dónde escuchar los podcasts y qué temática de podcast tienes que escuchar. Muy bien. pero que es que esto puede pasar como pasó con las radios antiguamente. Las radios que había de barrio, que eran las radios ilegales, las cerraron todas. No sé si vosotros lo viviríais, pero me acuerdo yo en los años 80 había un montón de emisoras de radio piratas que se llamaban así, pero realmente eran eso, emisoras de radio, de centros de juventud, de asociaciones, y que emitían música o hablaban. Pues todas esas las cerraron, porque la Asociación de Radiodifusión Española decidió que las ondas eran de ellos y que ellos decían dónde se podía escuchar y dónde no. Puede ser el principio. Hombre, lo veo más complicado. Internet no es del gobierno Sí, pero español. si todos los podcasts que tú estás escuchando los compra un grupo, Te pillas un hosting fuera de España y sigues si tú haciendo podrás tu hacer el podcast. tuyo, pero a los que tú escuchas, si les ofrecen dinero, se van a ir, a lo mejor. ¿O no? Ya no va a ser la misma libertad. No va a Hay ser la mucha misma libertad. gente... a ver, los blogs también siguen estando ahí. Siempre hay... No todo el mundo o no todos se mueven por el dinero, por decirlo así. Siempre seremos unos galos ahí. Pero a lo mejor no todos, irreductibles. Óscar, si te ofrezco 60 millones, No. ¿vendes el podcast? Aquí tengo que matar. Aquí tengo que matar. Con tal de que grabes dos podcasts más, ya está. Con Tu los que emporio ya te lo tienes, compran por 60 millones. Suficiente. No, hombre, lo que pasa es que si todavía existe en este país, se puede descargar cualquier película y serie de forma pirata, ponerle puertas al campo no va a servir para nada. Bueno, yo creo que lo dramatizas demasiado. Pero a ver, no tal y creo que como sea pone, por tan- ejemplo, todos los derechos de autor, ahí sí que nos pueden pillar a muchísimos. Porque el que diga que no ha metido algo de música comercial alguna vez en un podcast, y ahí nos pueden joder perfectamente, por ejemplo. Pero puedes quitar la música y ya está. Hay muchos podcasts que solamente son Como este. gente hablando. ¿Por qué motivo te lo van a cerrar? No, nosotros tenemos música al principio. Pero en la al fin y entradilla. al cabo, no sé. Yo sí lo veo mal, a ver, como oyente. Yo es que estoy en el punto de vista del oyente y me fastidia que vayamos a ser todos unos borregos a la hora de las escuchas porque la industria manda y pitipli patapla. Espero que no estén tan avispados, ¿no? Y que las regulaciones no sean tan categóricas a la hora de cortar y poner esas puertas al campo que dice Óscar, porque vamos, lo de las frecuencias radiofónicas son muy distintas al campo de Internet en general. Espero que no pase esto, pero bueno, sí que ha sido la noticia de este último mes aproximadamente, que, en fin, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que os digo, no? Que nos van a guiar, van a empezar a guiar. Las empresas ya lo están haciendo, como hemos estado hablando estos últimos episodios, y seguro que bueno, que ya empieza la era del podcasting comercial a tope y que nos toca de lleno y que escucharemos todos los podcasts que podamos a nuestro medio, a nuestro modo, pero luego, claro, que nos van a colar lo que nos vayan a colar. Así que, en fin. Otra cosita, otro salseo. Venga, vamos a dejar la pasta y vamos a ver cosas interesantes del mundo oscuro del podcasting, como son los feed, esos feed ocultos que existen, ¿no, Agus? A ver. Sí, no, pues está relacionado con lo que estábamos hablando de la monetización y la libertad y la piratería. Pues habemos piratería en el podcasting.
pues por lo que comenta Alex Barredo con su podcast... A verlo, haylo. Posiblemente. Pues él dice en un hilo que creó en Mastodon, comentaba que él en su podcast, en Mixio, para los Patreon, para los suscriptores de pago, tenía un feed privado para que pudieran escuchar todos los episodios sin publicidad. Por lo visto nunca le prestó atención a las descargas y comentaba que si habían 450 apuntados que tendrían acceso a ese feed privado, en las estadísticas del podcast pues veía que habían 700, 900 descargas. Es decir, había un número más elevado de descargas que suscriptores. Y bueno, eso, en el hilo que está bastante interesante, comenta que de ciertos feeds habían 150, 200 descargas desde distintas IPs. Entonces, eso, ponerle barreras, como decíais, ponerle barreras al campo, es que al final va a sacar lo peor de nosotros. Y la piratería, vamos, está a la vuelta de la esquina en el podcasting. Señor Barredo, evidentemente eran flash. O sea, era flash que se iba descargando tu episodio según iba pasando y es que no le contaban las IPs, ¿vale? O sea, qué pasada, ¿eh? Es que es eso. Si quieres escuchar un podcast, lo escuchas. Y Internet es un campo muy amplio, pero muy amplio, la verdad. Qué movida. La verdad es que como yo no estoy muy metido en esto de los feed encubiertos, ¿no? Estos feed que te facilitan por suscripciones privados, sí. Privados. Encubiertos, me refiero. Suena oculto ahí como si fuera ahí, ¿no? Está en otro mundo, ahí especial solo para suscriptores. Bueno, es algo muy interesante y que ese tráfico, porque es un tráfico de feed ya lo que hay, ¿no? Que es lo que hace interesante a podcasting más aún, ¿no? Porque fíjate, si incluso tú estás suscribiéndote y dices, no, toma, te lo doy, ¿no? Como las pelis, ¿no? Yo me estoy suscrito a una plataforma, pero espera, que te la grabo y ahora te lo facilito para que hagas lo que quieras con ella. En el podcasting también ocurre, y en podcast como el de Alex Barredo, que tiene una buena tirada, ¿no? Aparte de su feed... ¿Cómo lo has llamado tú? Feed privado. Eso. Que seguramente la otra opción es descargar los episodios de un podcast de pago, irlo subiendo paulatinamente a iVoox con un feed y ponerlo a disposición de todo el mundo. No doy ideas. No. Es que esto no se hace. Es lo siguiente. Tú eres pirata. Esto no se hace, niños. No se hace, ¿vale? Eso. Óscar, ¿cuántos podcasts has pirateado tú, tío? Cuéntanoslo. Yo no sabía que se podía hacer eso. Pero vaya, qué inocente. Lo buscaré a partir de ahora. Buscaré mi base de datos. Espera un momento. Voy a buscar. A ver, Pirate Bay tiene ahí un sector. Óscar. Yo lo que sí que tengo una red de podcast que no son piratas, pero como si tú mismo ya te estás haciendo spam otra vez. Pero tío, para ya, ¿no, macho? Sí. Vaya. No son ocultos, pero es como si los tuyos fuera. sí que son undercover. Son encubiertos total. Están en la deep web. Uah, esa es otra, ¿eh? Si no me acordaba ni yo que los tenía, imagínate. Esa es otra. Mira, lo de poner barreras al campo, puertas al campo, vallas al campo. Imaginaos, ¿no? Lo que acaba de comentar así de pasadas. Que nos lo ponen chungo en la web normal. Bueno, vamos a la dark web. A tomar por saco. A ver quién nos pilla ahí. ¿Eh? No nos pilla ahí. No nos pilla ahí. Nadie, ni Óscar nos pilla ahí. Increíble. Joder, macho. Qué gente esta, ¿eh? Piratas, ¿Tú crees que por emule se pueden encontrar? ¿Vale? Voy a buscarlo. Por emule, chaval. Descargar emule. podcast. La órbita de Endor, audios de pago, emule. A ver. Mira.
Todavía funciona Emule. Lo que no haga Óscar con su Atari. En serio, es que sois lo peor. Truji, si encuentras algo, ponlo en la carpeta compartida. Otro que maneja el Dropbox, aquí el amigo Agus, ¿sabes? Creando su feed después de archivos autodescargados en Dropbox y pim, pim, Vaya trucos que podíamos llegar a decir aquí a los oyentes sobre escucha de podcasting encubierto, privado, como quieras decirlo, Joder, macho. Pues nada, cuando nos llame el gobierno para las reuniones con las asociaciones, se los comentaremos. Evidentemente tenemos... O no, nos guardamos esa información privilegiada y eso está muy cotizado. Está todo muy cotizado. Aquí, si no pagan, no, aquí nada, Óscar, 60 millones, dijo, pues me parecen pocos. Me parecen pocos por todo lo que sabemos sobre el podcasting aquí en España. Yo con 100.000 euros me apaño. Dios, ya bajamos de caché, Óscar, calla, hombre. Pues yo no. Yo quiero los 160 millones. Qué pasada. O todo o nada. Qué pasada. Lo invertimos en la asociación, ¿no? Sí, bueno, crearemos una empresa. Sí. Una empresa para que desgrabe y esas cosas. El premio de oro, por ejemplo. El premio de oro. El micro de oro. Eso es. El que va a ser para Sespot directamente, para el podcast de Sespot. Uno para cada miembro. Vamos a tener que hacer uno así y después para el resto otro. Sacamos categorías. Mejor podcaster secundario, mejor podcaster secundario terciario, diciendo tonterías. Qué fuerte. En fin. Mejor podcast para dormir. Ese ha levantado la mano a Gus, evidentemente, ante el voto favorable de Óscar. Sin haberlo dicho. He de decir públicamente que te engañé. Venga, solo no me digas dónde lo usas. Solo me dormí una vez escuchándolo y ya no lo volví a poner porque, claro, no quería dormirme tan pronto. Aún encima, pero joder. ¿Con quién hablaba Agus ese día? Cuéntanos. Con David. ¿Con quién David? Conmigo no. Yo no he salido en No Soy un Troll. Hostia, güey, ya. Sí, saliste. ¿Sí? ¿Han visto? ¿Cómo sí? Sí, saliste. ¿Sí? ¿Cómo que no saliste, David? Sí. No me acuerdo. Cuéntame. Cuéntame tú, que no me acuerdo. Tan insignificante ha sido tu participación en No Soy un Troll que ya la has olvidado. David, que no se acuerda. Pero hablando de Asespot, imagino, ¿no? Hombre. ¿No va a ser hablando del efemérides ese? ¿De mí? Claro, tenía que ser hablando de mí. Claro, bueno, si no lo cuenta, claro. Por favor, si alguien del gobierno está escuchando, que genere otra subvención para Agus solamente como oyente. La verdad me da pena esto, Me estáis tirando por el suelo. Cago en la mar. Qué tíos, oye. Que no, hombre, que no Soy un Troll, hay que escucharlo en todos los lugares. Todos los lugares. Voy a monetizar para pagar el psicólogo. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, ¿y esta semana qué? ¿Habéis escuchado muchos podcasts? Ya, por variar. Óscar, ¿cómo va la escucha de podcast? ¿Te ha salido de alguno en particular? Algo que hayas hablado, hayas escuchado, que hayas dicho, coño, esto no lo había escuchado nunca. Yo, por ejemplo, a mí me da por escuchar cosas raras, ¿no? Y como, por ejemplo, el Jordi Wild siempre está ahí y es raro de narices todo lo que dice, me ha hecho gracia, no sé si habéis escuchado, la tertulia que tuvieron un científico con un creyente. Oye, que es súper interesante, porque el científico, a ver, yo lo conozco y es del canal de YouTube Quantum Fracture y es un tío, vamos, que te sienta las bases. Y discutir, ¿sabes? Ver cómo discuten, a mí me mola mucho. A ver, yo estoy sesgado porque soy científico y yo cosas de creer, pocas, ¿vale? Pero es muy interesante, la verdad, escuchar y ver cómo se le ocurran, porque, a ver, el científico tiene sus bases científicas y va hablando de cosas de las que yo desconocía, ¿vale? Pero hablar de la creencia en Dios como habla un chico de 20 y pico años, o sea, sí, que yo también me quedé flipado. Están poniendo cara de que, ¿cómo? 20 y pico años, sí. Es que hay gente muy extraña en el mundo. Es increíble. Yo he tenido un compañero Cuéntanos. terraplanista.
Pero certificado, o sea, que se lo creía de verdad. Sí. Y se lo creía de verdad. Hablar con él era imposible. Lo justificaba un todo. Podcast. Pero un compañero que encima estaba conmigo en el barco, que hemos navegado, que hemos ido a la Antártida, y él seguía pensando que la Tierra era plana. Hombre, claro, él fue en línea recta. Y lo justificaba todo. Que no, que era todo mentira. Sí, que era todo mentira, que no. Era como Asgard, ¿no? Así caía. Sí. Que me habéis engañado en el barco por la noche y me habéis cambiado. Que iba en el barco para ver si llegaba algún día con vosotros. ¿Cómo es esto? Sí, pero es que se lo creía totalmente. Decían que era conspiraciones, todo, que realmente no había tanto mar, que lo que estábamos era dando vueltas. O sea, en círculos. Sí. En círculos, sí. Muy guapo. ¿Y por qué no? Hay gente para todo. ¿Y por qué no intenta llegar al final? ¿No? Porque el gobierno no lo permite. La brújula le da vueltas. El gobierno. Sí. Bueno, también decía que lo del magnetismo que era falso. Que no, que lo que la brújula marca al norte que no es real. Qué guay. Pero bueno, era imposible discutir con personas así. Pero lo peor es que se lo cree. Y tanto como él, hay muchas más personas que se creen lo que dice. Lo chungo es que esa persona puede utilizar un arma. Eso ya me da más miedo. Es que luego pasa como ese, ¿no? Que también decía que la Tierra era plana y se puso a hacer un experimento, se gastó no sé qué pasta para hacer un experimento en YouTube y se dio cuenta que estaba errado. Fue a hacerlo para demostrar que la Tierra es plana y fue como un... ¡Hostia! Pues va a ser esto que... ¿Sabes? Pues nada, si no tenéis nada más que decir, oye, ¿qué pasa? Sí, hoy el salseo ha sido un poco salseo. Claro, es que volvemos a poner en situación al oyente, ¿vale? Llevamos 3 horas y media aquí rajando, ¿vale? O sea, esto es... Sí, porque lo que es Skype dejó la grabación y ha empezado una nueva. O sea, ya petamos Skype, el servidor de Skype, da igual. Sí, debe tener un límite de 3 horas y hemos terminado las 3 horas y ya empezó otra vez a grabar. Aquí cada mes los servidores de Skype están temblando, ¿sabes? Dices, hostia, ya están los de Asespod, que sábado, mi kiwi. Espera, si llega Óscar la hemos liado. Pues llegó. Y 3 horas y media. Es que estamos en julio, casi en agosto, y las calores que hemos pasado pues nos han generado, nos han perjudicado. A los cerebros. Pues lo tengo medio seco ya, tío. Bueno, pues nada, vamos a cerrar el programa de hoy, mal que nos pese, porque tenemos mañana que disfrutar de una jornada electoral aquí en España, una fiesta. De los votos con V. De la democracia. Fantástico. Esperamos que os haya gustado este programa. Recordad que tenéis toda la información entrando en www.asespot.org/podcast. Antes de nada, vamos a mandar un saludo al 50% restante de los integrantes del podcast, tanto a Marta como a Juan Ignacio, como a Johnny, como a Alberto, que no han podido estar hoy con nosotros, pero que dan guerra siempre detrás del podcast, y esperemos que estén en siguientes episodios. ¿O no? No. Tajante. De todas formas, un abrazo a mis compañeros de micro de este episodio. David, muy buenas noches. Buenas noches. Agus, ya estás amaneciendo por ahí. Buenos días. Sí. Y Óscar, desayuna otra cosa que no sea las pechugas de pollo. Que ha estado genial este episodio con vosotros. Yo me voy a ir pitando a dormir con mi gestor de podcast como mi Morfeo particular. Y recordad, ahora no solo escuchamos podcast, los oyentes también tenemos voz. Adiós.